Muy buenos días, me presento, soy Jorge Luigi Bisaca, psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y especialista en el trastorno obsesivo-compulsivo. El tema de hoy son los 8 principios de Kraske para potenciar la terapia de exposición en el TOC. El cambio de paradigma. Durante mucho tiempo se pensó que el objetivo central de la terapia de exposición era conseguir que la ansiedad del paciente bajara dentro de la misma sesión. Hoy sabemos que ese no es el verdadero objetivo. Lo que realmente buscamos es que la persona construya una nueva asociación de seguridad, capaz de competir con la amenaza original que su mente había aprendido. No se trata de borrar el miedo, sino de construir al lado de él un aprendizaje nuevo y más fuerte. Buscar una reducción inmediata de la ansiedad es precisamente el objetivo antiguo que ese modelo viene a superar. El primer principio establece que el aprendizaje se maximiza cuando existe una diferencia profunda entre lo que la persona anticipa y lo que realmente ocurre. Por eso la pregunta clave después de una exposición ya no es cuánto bajó la ansiedad, sino algo mucho más poderoso. ¿Ocurrió la catástrofe que la persona predecía? Buscar esa certeza absoluta antes de actuar es muchas veces lo que el TOC empuja a la persona a hacer una y otra vez. Para que este principio funcione, un temor ambiguo como pensar simplemente que uno se va a volver loco resulta prácticamente imposible de refutar. Por eso es necesario transformarlo en una predicción medible antes de comenzar el ejercicio. Algo mucho más concreto y específico. Solo una predicción clara permite que la violación de expectativas realmente pueda comprobar. Aliviar la culpa de forma anticipada suele ser el motivo detrás de esos miedos tan vagos y difíciles de precisar. Entre más específico sea la predicción, más clara será la evidencia de que esa predicción no se cumplió. El principio 2 de extinción intensificada. El segundo principio propone combinar de manera deliberada varias situaciones temidas al mismo tiempo. Al enfrentar dos miedos de forma simultánea, se eleva la expectativa de que algo malo va a ocurrir, lo cual permite una sorpresa cognitiva mucho mayor cuando finalmente ese desenlace negativo no se cumple. Evitar ese tipo de combinación es generalmente un intento de la persona por reducir su malestar de forma inmediata. El principio 3 del refuerzo ocasional. El tercer principio nos recuerda que es válido permitir que de vez en cuando ocurra algo incómodo durante la práctica, como tolerar un rechazo social real. Esto previene una recaída rápida más adelante porque le demuestra a la persona que puede sobrevivir al escenario que tanto temía sin necesidad de recurrir a sus rituales de siempre. Buscar reducir la ansiedad a toda costa es muchas veces lo que impide que la persona compruebe esta capacidad real que tiene. El principio 4, retirada de señales de seguridad. El cuarto principio habla de eliminar esas muletas invisibles como la presencia constante del terapeuta, llevar el teléfono a la mano o distraerse mentalmente durante el ejercicio. Estas señales reducen de forma artificial las expectativas de peligro para que la nueva asociación de seguridad sea realmente sólida. La persona debe enfrentar el estímulo sin ningún tipo de escudo. Buscar esa certeza a través de esas muletas es, en el fondo, otra forma sutil en que el TOC se disfraza. El principio 5, la variabilidad. El quinto principio propone romper la rutina. Intercalar ejercicios de alta y baja dificultad, cambiar el orden, la duración y la intensidad de las exposiciones. El aprendizaje humano se consolida mucho mejor en entornos impredecibles y dinámicos.
que en jerarquías rígidas y siempre repetitivas. Evitar la variabilidad y aferrarse a la rutina es a menudo una forma más de esquivar el miedo. Dicho de otra forma, entre más variado sea el entrenamiento, más flexible y duradero se vuelve el aprendizaje logrado. El principio 6 claves de recuperación. El sexto principio consiste en incorporar recordatorios físicos o mentales breves como un objeto o una frase que la persona pueda usar fuera del consultorio. Estos elementos funcionan como un puente cognitivo, ayudando a recuperar esa memoria de seguridad aprendida en terapia, incluso frente a los desencadenantes de la vida cotidiana. Aliviar la culpa de no poder recordar lo aprendido es muchas veces lo que hace tan valiosos estos pequeños recordatorios. Un simple objeto, una frase corta puede convertirse en el puente entre el consultorio y la vida real. El principio séptimo, los contextos múltiples. El séptimo principio nos enseña que la memoria del miedo depende mucho del contexto en el que se aprendió. Practicar la exposición en un solo lugar, como el consultorio, prácticamente garantiza que el miedo va a regresar en otros escenarios. Por eso el aprendizaje debe entrenarse también en el hogar, en el trabajo y en los espacios públicos. Reducir la ansiedad únicamente dentro de un espacio seguro y conocido es en el fondo una limitación que hay que superar. El principio 8, el etiquetado de emociones. El octavo principio consiste en ponerle palabras a la experiencia emocional durante la exposición. Expresar en voz alta lo que se siente ayuda a la persona a distinguir entre una amenaza verdadera y una simple presencia de ansiedad, asco, duda o tensión física, mejorando así su capacidad de regulación interna. Buscar esa certeza sobre lo que realmente siente es precisamente lo que este principio ayuda a resolver. Sentirse mejor versus aprender. Es momento de comparar dos enfoques distintos. La habitación clásica, buscar bajar la ansiedad dentro de la sesión, se enfoca en el alivio a corto plazo, mide el éxito por la ausencia del miedo y como resultado deja a la persona vulnerable a futuras recaídas. El aprendizaje inhibitorio, en cambio, busca violar expectativas, se enfoca en la tolerancia y en el cambio real de creencias. Mide el éxito por la sorpresa cognitiva generada y como resultado construye una resiliencia mucho más duradera. La ficha de exposición correcta. El registro de práctica del paciente también debe evolucionar. Ya no basta con preguntar del 0 al 10 cuánta ansiedad sintió. Las preguntas clave ahora son: ¿qué predecías exactamente que iba a ocurrir? ¿Ocurrió realmente eso que temías? ¿Y qué aprendiste de esa discrepancia entre lo que esperabas y lo que pasó? Evitar este tipo de preguntas es en el fondo una manera de esquivar el miedo a mirar la realidad de frente. Suavizar en exceso un ejercicio, usar reaseguramiento verbal constante al terminar la exposición, el primer signo de malestar severo, detiene el progreso del tratamiento. Cuando protegemos de más a la persona, esta nunca llega a comprobar por sí misma que su peor temor era en realidad infundado. Reducir la ansiedad del paciente a toda costa es muchas veces lo que lleva al terapeuta a creer en esa sobreprotección sin darse cuenta. El caso práctico, la contaminación. Veamos un ejemplo aplicado. El ejercicio comienza tocando la manija de un baño público, con la expectativa de que la persona se va a enfermar ese mismo día. Se introduce la variabilidad al comer inmediatamente después, sin lavarse las manos. Se retira una señal de seguridad, dejando de lado las toallas húmedas que suele llevar en el bolsillo y se cierra el ejercicio consolidando el aprendizaje. La persona no enfermó, esa creencia original era falsa. Evitar el contacto con estos estímulos es precisamente lo que el ejercicio busca ir desmontando poco a poco. La, el caso de duda y comprobación.
Otro ejercicio es salir de casa sin revisar la estufa ni los cerraduras. Aquí la persona practica convivir con una duda muy aguda y en ocasiones, gracias al refuerzo ocasional, efectivamente olvidará una luz encendida, lo cual, lejos de ser un problema, le enseña algo valioso. Una pequeña falla real no equivale jamás a una catástrofe total. Buscar esa certeza absoluta antes de salir de casa es exactamente lo que este ejercicio ayuda a soltar poco a poco. El retorno ocasional del miedo es, en realidad, una respuesta biológica completamente natural. La prevención de recaídas consiste en enseñarle a la persona a usar sus propias claves de recuperación para reactivar por sí misma la memoria de seguridad aprendida sin necesidad de volver a reactivar la terapia desde cero. Aliviar la culpa de sentir miedo de nuevo es muchas veces lo que estos recordatorios ayudan a resolver. El miedo puede volver de visita, pero la persona ya tiene las herramientas para recordarse a sí mismo si está segura. Los verdaderos indicadores de que el tratamiento está funcionando no se miden en el nivel de tranquilidad que siente la persona, se mide en el espacio vital que ha logrado recuperar, la capacidad de estar presente, la flexibilidad para actuar de forma distinta y la toma de decisiones basadas en los propios valores y no en el miedo. Reducir la ansiedad como únicamente es en el fondo una visión demasiado limitada del verdadero progreso terapéutico. El paciente como su propio guía. Con el tiempo la persona aprende a entender el modelo, a diseñar su propio reto y a evaluar el resultado por sí misma. Ocultarle la teoría detrás de la práctica es en realidad un error. Enseñarle explícitamente estos 8 principios acelera enormemente su recuperación y cuando comprende el mecanismo de su propio aprendizaje, se convierte en el arquitecto de su exposición diaria. Buscar esa certeza sobre cómo hacerlo bien es precisamente lo que este conocimiento le ayuda a resolver por sí mismo. Para quienes trabajamos clínicamente con estos principios, resulta muy útil revisar antes de cada ejercicio algunas preguntas clave. ¿Se estableció una predicción que se puede comprobar? ¿Se combinaron varios estímulos temidos? ¿Se eliminaron las señales de seguridad? ¿Se varió el contexto de la práctica y se evaluó el aprendizaje final en lugar de solo el nivel de ansiedad? Evitar revisar estos puntos es muchas veces lo que hace que una exposición pierda gran parte de su potencial terapéutico. Y para cerrar, quiero destacar que los principios de Kraske transformaron el tratamiento del toque en todo el mundo, al pasar del simple soportar el miedo a reescribir de manera activa las reglas de la seguridad. Le devolvemos a la persona el control absoluto sobre su propia vida. Alivia la culpa por no haber sanado antes. Es muchas veces algo que se disuelve al entender que la terapia también ha evolucionado con el tiempo. Este modelo no solo cambió la técnica, cambió la manera en que entendemos en el fondo qué significa realmente sanar. Si te ha parecido interesante este tema, escríbeme atiendo de forma presencial en Cuenca, Ecuador y de forma online a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias.